días, familia. Feliz sábado para cada uno. Es un privilegio estar nuevamente en la casa del Señor, alabando y glorificando su santo y bendito nombre. Y en esta mañana yo quiero compartir con ustedes un poquito acerca. A mí no me gusta hablar mucho de religión, pero tristemente en el mundo en el que vivimos hay tantas religiones. Y al escuchar de tantas denominaciones religiosas que hay alrededor del mundo, yo me preguntaba esta semana y decía, me puse a investigar un poquito entre lo que cree cada una de las diferentes denominaciones. Y al estar indagando en la palabra de Dios, encuentro que en la Biblia solo se mencionan nada más dos religiones, dos iglesias. Y aunque en el mundo religioso de nuestro tiempo hay muchísimas, solamente encontré que solamente en la religión cristiana, denominados cristianos, hay más de 1500 diferentes grupos religiosos denominados cristianos. Y yo me preguntaba a mí mismo, bueno, ¿cuál es la religión verdadera? Los adventistas del séptimo día decimos tener la verdad, ser la iglesia de los últimos días. Los pentecostales dicen tener la verdad, los bautistas dicen tener la verdad, los testigos de Jehová dicen decir los 144,000 de los que se van a salvar, los mormones, en fin, podemos mencionar muchísimo acerca de eso. Pero yo quiero que a través de la palabra de Dios en esta mañana, investiguemos un poquito de lo que la palabra de Dios nos dice y a ver si nosotros estamos practicando realmente la religión verdadera. Así es de que para eso les voy a invitar a que cerremos, mejor dicho, primero nuestros ojos. Vamos a pedir una vez más la dirección del Espíritu Santo y luego entraremos al estudio de la palabra de Dios. Amado y eterno Padre Celestial, alabado y glorificado, Señor, sea siempre su bendito nombre. Señor, en este momento clamamos por su presencia, pedimos la dirección de su Santo Espíritu, Señor. No permita que de su servidor salga una sola palabra, Señor, para herir o para confundir, Padre. Que lo que salga de los labios de su servidor sea palabra, Señor, que está en la Santa Biblia. Palabras para traer consuelo, palabras para traer, Señor, vida, para traer ánimo y sobre todo, Señor, para meditar en la vida cristiana que practicamos. En el nombre bendito de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén, Señor. Hay un texto muy conocido que a la mayoría quizás de los que lo conocemos nos gusta, y la lección de escuela sabática lo mencionaba también, Miqueas 6:8. ¿Qué dice Miqueas 6:8? A ver cuántos se lo saben. ¿O quién se lo sabe? Yo sé que para Toñita es su texto favorito. Lo leímos esta mañana. ¿Qué nos dice la palabra del Señor en Miqueas 6:8? Wow. ¿Qué es lo que pide Dios de cada uno de nosotros? Hacer justicia, hacer misericordia, ¿y qué más? ¿Tiene que ver esto con religión? ¿Practicamos eso de manera personal cada uno de nosotros? ¿Qué pide Dios de ti? ¿Qué es lo que Dios nos ha declarado a través de su palabra? ¿Qué es lo que a Él le agrada? ¿Qué es lo que Él nos pide que hagamos? ¿Qué significa
hacer misericordia. A ver, quisiera escucharlos. ¿Qué significa? ¿Alguien tiene alguna descripción, algo que quiera compartir? Yo quise hacer una pregunta muy fácil y como que salió muy difícil, quizás, ¿no? Hacer el bien, sí, claro que sí. Hacer el bien, ¿qué más? Fíjense que es interesante, para que lo podamos entender mejor, vamos a ir, si nosotros revisamos desde el versículo 1 en adelante, encontramos que hay aquí una controversia entre Dios y su pueblo. Dice en Miqueas capítulo 6, versículo 1 en adelante, yo quiero concentrarme más que todo en los versículos 6 al 8 en esta mañana, pero les voy a leer un poquitito para que lo podamos entender mejor. Dice Miqueas 6, 1. Oíd ahora lo que dice Jehová, levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra. El pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito ¿con quién? Con su pueblo. Y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. Una pregunta fuerte, ¿no? Oh pueblo mío, ¿en qué te he molestado? ¿Qué he hecho yo contra ustedes? A ver, respóndanme. Y dice el versículo 4. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí. Y envié delante de ti a Moisés y a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora que, dice la palabra de Dios, mis hermanos, que aquí hay un consejo. ¿Qué te aconsejó qué? Balad, rey de Moab. ¿Y qué te respondió Balaam, hijo de Beor? Desde Sin hasta Gilgad, para que conozcan la justicia de Jehová. Ahora viene el versículo 6, donde Dios les dice, ¿con qué me presentan? Miren lo que el pueblo responde. Ya Dios ya dijo cuáles son, qué es lo que Él está pidiendo, preguntándoles y pidiendo una respuesta. Ahora el pueblo responde en el versículo 6 y dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová? Y adoraré al Dios Altísimo, me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. Y el versículo 7 dice, ¿se agradará Jehová de millares de carneros y de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Y ahora habla Dios. Oh hombre, te he declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia. ¿Y qué cosa, mis hermanos? Y humillarte. ¿Ante quién, mis hermanos? Ante tu Dios. Fíjense qué interesante, mis hermanos. El pueblo de Israel era muy estricto en las prácticas de su religión, en la práctica de sus creencias. Hoy en día también hay muchas iglesias muy estrictas en la práctica de sus creencias, en la práctica de su religión. Y no voy a decir que sea malo ser o practicar estrictamente lo que la palabra de Dios dice.
Pero tenemos que asegurarnos que lo dice la palabra de Dios. Que no sea mandamiento de hombres, como dice la palabra de Dios. El que nosotros estemos siguiendo y hayamos dejado de lado el mandamiento de Dios, que sí dice la palabra de Dios. Así es de que, partiendo de ese punto, ahora vamos a ver qué es lo que Dios nos dice con respecto a eso, o qué nos dice la palabra de Dios con respecto a eso. Vayamos al libro de Santiago, capítulo 1. Santiago capítulo 1, y vamos a leer los versículos 26 y 27. Santiago capítulo 1, los versículos 26 y 27. Espero un poquito para que ustedes lo encuentren. Versículo 26. Miren qué interesante. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es, ¿qué cosa, mis hermanos? Vana. Si alguno de vosotros, dice que, se cree religioso y no ha aprendido a refrenar su lengua, en otras palabras, la religión que practica, ¿qué cosa es? Vana. Ahora, si nosotros analizamos un poquito lo que este texto dice, hermanos, el mundo religioso, estamos en un grave peligro. Porque si no estamos siguiendo lo que la palabra de Dios nos dice, entonces, hermanos, estamos practicando una religión vana. ¿Y será que vamos a alcanzar salvación practicando una religión vana? Interesante, ¿no? Pero Santiago no se queda allí, y Santiago nos sigue diciendo ahora en el versículo 27, y dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios, el Padre, es esta. Dice, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guárdense sin mancha del mundo. Aquí está, hermanos, resumido lo que es la religión vana y la religión, hermanos, pura, que es la que Cristo vino a practicar. Cuando Cristo vino a este mundo, mis hermanos, ¿a qué vino el Señor Jesucristo? ¿A sanar? ¿A traer libertad a los oprimidos? ¿A qué más vino el Señor? ¿A traer salvación? ¿A perdonar pecados? ¿A qué más vino el Señor Jesucristo? ¿Y saben qué es lo terrible de esto? Que el Señor Jesucristo fue atacado y condenado por no practicar fielmente la religión judía. Los líderes religiosos del tiempo de Cristo Jesús lo atacaron y lo condenaron por practicar una religión diferente a la que practicaba el resto de los judíos. ¿Qué quiere decir esto? Si a Cristo lo criticaron, si a Cristo lo atacaron, si a Cristo lo condenaron por practicar una religión diferente, ¿no nos van a criticar a usted y a mí? ¿No me van a criticar a mí? ¿No la van a criticar, hermana Janet? Si a Cristo lo condenaron, si a Cristo lo atacaron por enseñar cosas diferentes a las que ellos creían, a las que ellos practicaban. Pero Cristo vino a enseñarnos una religión práctica, no de teorías. Hoy en nuestro tiempo
Hay muchas teorías dentro de la religión, muchas doctrinas basadas en pura teoría, pero que en realidad no se llevan a la práctica. Fíjense, por ejemplo, nosotros, no vamos a hablar de las demás religiones, sino analicemos ciertas cosas que hay dentro de nuestra propia religión. Hay muchos adventistas que llegan a tener pleitos con los miembros de su familia cuando se ponen a hablar de religión, porque los unos creen una cosa, los otros creen otra y los otros creen otra. ¿Se recuerdan la hermana que estuvo con nosotros el sábado pasado? Fíjense que es interesante. Ellos tienen muchísimos años de conocer el mensaje adventista. Incluso cuando ellos se casaron, ella y su esposo se casaron porque querían bautizarse en la iglesia adventista del séptimo día. Y hasta el día de hoy, su hija mayor tiene, parece que 35 años. Y todavía nunca decidieron tomar la decisión de bautizarse. Los visita en su casa, dicen, mucha gente adventista. Pastores llegan a su casa y se quedan ahí con ellos. Esa gente conoce la doctrina de la iglesia adventista de punta a punta. Yo estos días, el sábado que fuimos allá al historial de la hermana Elena G. de White, tuve la oportunidad de poder platicar un poquito más. Tuve la oportunidad el sábado anterior que fuimos a recogerla de platicar un poquito más con su hija y indagar un poquito. Y hermanos, muchas veces nosotros podemos ver que el problema a veces de la iglesia no es, hermanos, que no tengamos un mensaje poderoso. No es que no tengamos un mensaje verdadero. No es que no tengamos, hermanos, deseo de serle fieles al Señor. No es que no, hermanos, practiquemos la doctrina como la hemos conocido, o como la palabra de Dios la dice, o como nos la enseñaron, hermanos. Sino que, hermanos, nuestro problema muchas veces es que no hacemos las cosas que decimos que creemos. Quiere decir que nosotros debemos de dejar de ser más teóricos y vivir más la religión de Cristo. Vivir más aplicándolo a nuestra vida. Si nosotros hiciéramos eso, hermanos, ganaríamos muchos más miembros de nuestra familia y de nuestro vecindario y de nuestra comunidad que cualquier otra iglesia. Pero no estamos practicando todo lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Y qué es lo que nos enseña entonces? Bueno, vayamos al libro de San Mateo. Ya vimos acá una parte en Santiago 1:27 nos dice que es lo que debemos, hermanos, nosotros hacer. ¿Cuál es la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre? Dice que es visitar a los huérfanos y visitar a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Cómo podemos nosotros lograr esto? Vayamos al libro de San Mateo, capítulo 25, versículo 35 en adelante. Les doy un tiempecito para que lo encuentren. ¿Todos lo tenemos? Regálenme un fuerte amén cuando lo hayan encontrado. Leemos palabra de Dios. San Mateo capítulo 25, versículo 35 en adelante.
Fíjense de que dice la palabra de Dios, empezando desde el versículo 31, lleva por título El juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él, ¿quiénes, hermanos? ¿Solo los judíos? Todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y ahora nos dice, versículo 35, porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis. Versículo 36, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y ¿qué? Y venisteis a mí. Versículo 37. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿Sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Versículo 40. Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces, mis hermanos, ¿cuál es, de acuerdo a lo que hemos leído, cuál es la religión pura y sin mácula delante de nuestro Padre Dios? ¿Es el andar diciendo que somos la única religión que nos vamos a salvar? ¿Es de que nosotros le digamos a la gente que todos los demás están mal y que solo nosotros estamos bien? ¿Es que le andemos diciendo a la gente que si no guardan los mandamientos no se van a salvar? ¿Es que le andemos diciendo a la gente que si no guardan el sábado no se van a salvar? Hermanos, todas esas cosas es necesario practicarlas. Es necesario que nosotros vivamos en la práctica todas esas cosas. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, lo que no podemos hacer, lo que Dios no nos va a aceptar, es que nosotros hayamos dejado de hacer el bien en esta tierra a nuestro prójimo, al necesitado, por quererle andar diciendo que si no guarda el sábado no se va a salvar. Por andar metiéndonos en problemas con nuestros vecinos o con nuestra propia familia, simple y sencillamente porque no creen lo mismo que nosotros creemos. ¿No sería más fácil que con nuestra práctica podamos enseñarle a ellos qué es lo que les hace falta conocer? ¿No sería mucho más aceptable? ¿No sería menos problemático tanto para ellos como para nosotros? ¿No sería mucho más beneficioso tanto para ellos como para nosotros? ¿Cuántos hemos ido a algún asilo de ancianos a visitar a los ancianitos que están allí abandonados por su familia y algo otros que ya ni la tienen? ¿Cuántos hemos ido a un lugar de niños huérfanos para ir a visitar a esos niños? ¿Cuántos hemos ido a algún lugar donde hay mujeres maltratadas que necesitan de ayuda para ver en qué podemos colaborar, en qué podemos ayudar? ¿Cuándo hemos ido a alguna cárcel a visitar
a los presos para llevarles esperanza. ¿Cuántos hemos ido a algún lugar, algún hospital, donde tienen niños con cáncer, para sentirnos más agradecidos por los hijos sanos que Dios nos ha dado a nosotros? Mis amados hermanos y amigos, la religión que Cristo nos vino a enseñar, ¿acaso no fue esta? El de ir a orar por los enfermos y sanar los enfermos. El de darle de comer al que andaba con hambre. ¿O acaso no nos habla la Biblia de eso? Dice que con 2 pececitos y 5 panes alimentó ¿a cuántos? Hay un relato donde dice que se alimentaron más de 5,000 y hay otro relato donde dice que se alimentaron más de 4,000. En uno de ellos le dice a sus discípulos, vayan y denles de comer. ¿Y qué dijeron ellos? Señor, son muchos. 200 denarios no alcanzaran para ir a comprar comida para todos ellos. Y el Señor le dijo, ¿qué hay aquí? Por ahí apareció un niño. Dijo, aquí hay un niño que su mamá le había puesto su lonchecito, 2 pececitos, ¿qué? Y 5 panes. Y el Señor oró por ellos. ¿Y qué sucedió? Se alimentó, dijo, los mandó a los discípulos a que mandaran a la gente a acomodarse, a sentarse. Y vino y multiplicó los panes y los peces y les dio de comer a todos. ¿Y qué sucedió todavía? Dice, ¿cuántas cestas dice que se recogieron todavía de pan? Hermanos, esta es la religión que realmente Cristo quiere que practiquemos. Que nosotros, hermanos, nos preocupemos más por nuestro prójimo. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, quizás no tenemos un vecino o una vecina que está sufriendo, que quizás esté enferma y tiene su casa toda sucia y no la puede limpiar porque no tiene fuerzas, no tiene energías para hacerlo, no tiene salud para hacerlo? Y nosotros, viviendo ahí cerca, que pudiéramos hacerlo. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, en nuestra comunidad no conocemos alguna familia que no tiene trabajo? Y si tiene trabajo, lo que gana no le es suficiente para mantener la familia que tiene. ¿Cuántos de nosotros no conocemos en nuestra comunidad o en nuestra propia familia a alguien que está pasando una situación difícil? Y a veces mejor decimos, bueno, yo te puedo dar de vez en cuando, pero no te puedo mantener. Nos dice eso el Señor a nosotros. Por eso le dice allá en Miqueas, oh hombre, ¿no te he declarado lo que es bueno? ¿No te he declarado lo que es el bien para que lo hagas? Dice, amar la justicia y hacer misericordia. Esa es la religión, hermanos, pura. Esa es la religión sin mácula que Dios nos ha enseñado. Esa es la religión que Cristo vino a predicar. Cristo no vino a enseñarnos teorías de hombres. Cristo vino a enseñarnos, hermanos, con su propia vida a practicar la verdadera religión. Y muchos de nosotros nos hemos olvidado de practicar la verdadera religión por seguir mandamientos de hombres. Mis amados hermanos, el plan de Dios fue mandar a su Hijo Jesucristo para que viniera a este mundo a dar su vida por cada uno de nosotros. Y nos ha puesto a usted y a mí como sus hijos en esta tierra para ser representantes del reino de Dios aquí en esta ciudad de Guasión. No nos gustaría, hermanos, ser la iglesia que sea más conocida aquí en Guasión, no por la cantidad de miembros que tengamos, sino, hermanos, porque somos lo que llevamos. Llegamos a donde hay necesidad y ayudamos a suplir la necesidad. Yo no conozco bien todavía acá el pueblo, hermanos. Yo no sé en realidad cuántos hispanos hay realmente aquí en esta ciudad.
Pero preguntémonos, hermanos. Yo quisiera, hermanos, hacerles una invitación y al mismo tiempo lanzarles un desafío. Hermanos, ¿creen ustedes que puede ser posible que nosotros nos propongamos, cada uno de nosotros, trabajar por ganar un alma para Cristo Jesús durante lo que queda de este año? ¿Cuántos creen que puede ser posible? ¿O creen que es difícil? ¿Creen que no hay la suficiente gente como para poder hacerlo? Yo he andado visitando con la hermana Janet y el hermano Esaú, y la verdad, ellos conocen mucha gente hispana. Y me imagino que ustedes también. Hermanos, en nuestra práctica personal, nos hemos dado cuenta que para poder llevar un alma a los pies de Cristo Jesús, hermanos, no hay como el método de Jesucristo. Es hacerse amigo de la gente, conocer sus necesidades y ayudarles en sus necesidades. Antes de irles a ofrecer estudios bíblicos, primero convivamos con ellos, hagámonos sus amigos, miremos cuáles son sus necesidades y en lo que podamos ayudarles, ayudémosle. Mi esposa y yo en las iglesias donde hemos estado, hermanos, hemos llegado a hogares donde a veces la familia está desesperada, que si no pagan la renta en tantos días, los van a correr porque ya están atrasados con la renta y no tienen para pagar ese mes. Y a veces con 2, 3 niños. Hermanos, nosotros lo que hemos hecho en esas ocasiones es llamarle a los hermanos que conocemos de la iglesia, con los que sabemos que podemos hacerlo, y nos hemos unido 3, 4 familias poniendo $100 cada uno y le hemos ayudado a esa familia a pagar su renta ese mes. Si vemos una familia, hermanos, aquí en los Estados Unidos, ¿cuántas familias no hay? No sé si en este pueblo hayan, donde más de alguna familia le han deportado al padre o a la madre. Hay cuántas necesidades, hermanos, con las cuales nosotros podemos trabajar, en las cuales nosotros podemos enfocarlos y podemos, hermanos, de esa manera llegar a la gente, mis hermanos. Nos queda de aquí para allá todavía, hermanos, casi medio año. ¿Creen ustedes que medio año no es suficiente para hacernos amigos de una familia y ayudarles en sus necesidades y estudiar la palabra de Dios con ellos? Si ya nos hicimos amigos, ya conocemos sus necesidades, ya les ayudamos en sus necesidades, ¿se van a negar a recibir un estudio bíblico? ¿Creen ustedes que se van a negar? No, hermanos. A Cristo no le falló. Y si ese es el método de Cristo, y a Cristo no le falló, ¿por qué nos va a fallar a nosotros? Miren, hay muchos métodos que se han implementado para trabajar en los diferentes países, en las diferentes conferencias, en las diferentes iglesias. Y yo creo que todo plan, hermanos, puede tener buenos resultados si lo trabajamos bajo la dirección de Cristo Jesús. Pero ningún plan ha demostrado ser más efectivo que el método de Cristo Jesús. Ningún método de los que se conocen y se practican en las diferentes conferencias, en los diferentes países, en las diferentes iglesias, hermano, ha demostrado ser más efectivo que el método de Cristo. ¿Será que podemos nosotros entonces, hermanos, pedirle al Señor que nos ayude y practicar esta religión como a Dios le agrada, como Dios manda? Y que a fin de año, hermanos, de aquí a noviembre, diciembre, podamos tener, hermanos, un hermoso bautismo, donde cada uno de nosotros, hermanos, nos propongamos traer por lo menos un alma a los pies de Cristo Jesús en este año. Hermanos, ya el grupo somos aproximadamente como unos 20. Quiere decir, hermano, que si nosotros trabajamos, miren, cuando uno gana almas para Cristo, rara vez se bautiza una sola persona de una familia. Al menos que no tenga más familia, como en el caso de Lorenzo, por ejemplo, ahorita.
Él no tiene más gente que a su alrededor. Pero cuando llegamos de una familia completa, donde está el esposo, está la esposa, tienen hijos, hermanos, rara vez se bautiza uno solo. Quiere decir, hermanos, de que no podemos con la ayuda del Señor Jesucristo, no, hermanos, vamos a ganar solo una alma para los pies de Cristo Jesús, sino toda una familia para Cristo Jesús. ¿No decimos amén a eso, hermanos? ¿No creen que podemos hacerlo? Hermanos, yo los invito a que lo probemos. Yo los invito, hermanos, a que lo intentemos. Hermanos, no hay nada en la iglesia que nos haga tener mayor consagración como verdaderos cristianos, hermanos, que involucrarnos en el trabajo misionero de la iglesia. No hay nada, mis hermanos, que nos ayude a alcanzar un nivel espiritual, a alcanzar el modelo del carácter de Cristo, mis hermanos, como estar involucrados en buscando almas para el reino de los cielos. En la iglesia podemos hacer muchas actividades, hermanos. Y no estoy diciendo que nada de eso no sea bueno. ¿Cómo no? Todas esas cosas son buenas, pero no debemos de dejar de hacer lo que es el contacto personal con la gente. Nosotros hemos salido en diferentes iglesias, hermanos, a tocar puertas, a ir de casa en casa tocando puertas. Y hemos levantado algunos estudios bíblicos, pero nada más efectivo que trabajar con la gente que conocemos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros vecinos. Pero hay una cosa, que tiene un beneficio y tiene algo positivo y tiene algo negativo. Lo positivo es que ya nos conocen. Y lo negativo es también que ya nos conocen. Porque si no somos cristianos que practicamos lo que enseñamos, inmediatamente se dan cuenta y viene el rechazo. ¿Por qué? ¿Cuántos de ustedes han escuchado a gente decir, para ser cristiano como es él o como es ella? No, yo no. No, ¿a qué iglesia? ¿A dónde va fulano? ¿Dónde va fulana? Ah, no, a esa iglesia no voy yo. Porque para ser como él o como es ella, mejor no voy. Hermanos, tenemos que aprender a vivir conforme a la palabra de Dios. Como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que practicar lo que la palabra de Dios nos dice. Y si nosotros hacemos eso, hermanos, vamos a ser más que vencedores en el nombre de Cristo Jesús. Y yo, hermano, tengo la confianza y tengo la seguridad que si nosotros, hermanos, trabajamos de esa manera y nos proponemos, hermanos, a ganar más de una alma para Cristo, cuando menos una alma, hermanos, este grupo muy pronto, mis hermanos, podrá ser organizado como una compañía y muy pronto, hermanos, podrá ser organizado como una iglesia, mis hermanos. Pero más que eso, lo que más nos debe de interesar es que esta comunidad, que esta ciudad, que este pueblo, hermanos, nos conozca por ser una iglesia, hermanos, que practica y enseña lo que la palabra de Dios dice. Y de esa manera, mis hermanos, podamos exaltar el nombre de Cristo Jesús y podamos estar seguros que vamos caminando y practicando la religión verdadera, la religión que le agrada a Cristo Jesús. Que el Señor me los bendiga. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar el himno número 497. Himno 497. No sé cuántos nos conozcamos este canto, pero si no lo conocemos lo vamos a aprender porque lo vamos a cantar muy seguido en esta iglesia.
nosotros queremos ser esas manos que estén ocupadas al servicio del Señor? ¿Cuántos de nosotros queremos ser, hermanos, esos siervos que estén, hermanos, no solamente trayendo más luz, sino iluminando al mundo que nos rodea? ¿Cuántos creen que podemos eliminar aquí, hermanos, toda cosa negativa, todo aquello, mis hermanos, que toda flojera que no nos deje trabajar para el Señor y que podamos ponernos en las manos de Cristo Jesús, hermanos, para poder traer a otros a que conozcan, hermanos, el grande amor de Cristo Jesús? Hay mucha gente que necesita, mis hermanos, y esa gente lo que necesita es que usted y yo hagamos la parte que nos corresponde. Dice el Espíritu de Profecía, hermanos, que los ángeles del cielo se ofrecen a cada instante a venir a trabajar por la salvación de los hombres. Mas Dios ha dejado ese trabajo para nosotros, los seres humanos, no para los ángeles. El Señor podría descender del cielo con sus ángeles y terminar la predicación del Evangelio, hermanos, en un solo día en esta tierra. Sin embargo, nos quitaría el privilegio que nos ha dado a nosotros de poder compartir el grande amor con Dios. ¿Por qué es, mis hermanos, que ni el Padre ni el Espíritu Santo pueden, hermanos, realmente entender la vida del ser humano, las tentaciones de los seres humanos? Porque ellos no las han vivido. Quien las vivió fue Cristo Jesús. Por eso a través de Cristo Jesús es que nosotros podemos encontrar consuelo, paz, perdón y esperanza en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Cristo vino a este mundo como hombre y dedicó su vida ¿a qué, mis hermanos? A servir, a ayudar al necesitado, a darle vista al ciego, a hacer hablar al mudo, a hacer andar al cojo, a hacer estirar sus brazos al manco. Hermanos, y eso mismo nos ha llamado a hacer a nosotros también. Dice, ¿qué? Amar la justicia y hacer misericordia. Que el Señor me los bendiga y que el Señor los acompañe en todo momento. Vamos a concluir con una oración pidiendo la dirección de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que está en los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. Señor, le pedimos perdón si no hemos hecho, Señor, lo que debíamos de haber hecho durante todo este tiempo. Queremos pedir, Señor, la dirección de su Santo Espíritu para poder hacer, Señor, lo que no hemos estado haciendo. Gracias porque nos ha permitido llegar a conocer este mensaje. Pero usted no nos ha llamado solamente para que lo conociéramos, sino también para darlo a conocer a otros. Y queremos pedirle que usted nos ayude a la iglesia de Guasión a poder este año, Señor, poder poner en práctica esa otra parte de la religión, de ir y visitar a los huérfanos, ayudar a las viudas, de visitar, Señor, hacer un ministerio para visitar las cárceles, para visitar, Señor, aquellos lugares donde hay tanta necesidad, Padre, como son los asilos de ancianos, como son los lugares, Señor, para niños huérfanos. Ayúdenos a poder poner en práctica, pero antes que nada, a ver en nuestro vecindario, Señor, qué necesita mi vecino, a ver en mi comunidad, qué necesitan los miembros de mi comunidad. Y de esa manera, Señor, poderles enseñar el amor de Cristo Jesús a través no solamente del mensaje que predicamos, sino de vivir lo que enseñamos. En el nombre de Cristo Jesús, amén, que el Señor les bendiga.